equivocadas, o sea que todavía no sabemos cuál es la causa. O sea que básicamente en un futuro quizás la inteligencia artificial nos ayude, pero bueno, yo traté de hacer una guía para que cuando estén en el consultorio o en el lugar de internación, más o menos sepan cómo orientar el diagnóstico de un paciente con sospecha de miopatía, ¿sí? Y me enfoqué en 4 preguntas que bueno, uno se va a enfrentar cuando llega el paciente en el consultorio, cuando esté interrogando, que vamos a tratar de ir analizando para ver cómo evaluar al paciente, ¿sí? El primero es, ¿cuál es el motivo de consulta del paciente? Bueno, esto es sencillo, tienen que tener en cuenta que muchas veces se pueden superponer con motivo de consulta de otras patologías neuromusculares, pero principalmente esto es lo que uno detecta en la práctica diaria. O sea, son 4 los motivos de consulta más frecuentes. La principal es el paciente consulta por debilidad o atrofia, por pérdida de masa muscular, con un síndrome de cuerpo puro, ¿sí? Pero también puede consultar porque tiene intolerancia al esfuerzo y dolores musculares en la actividad física, eso es el motivo de consulta. A veces puede consultar porque se encontró un parámetro de un estudio alterado, lo más común es una elevación de la CPK, y otro motivo de consulta muy frecuente es una derivación por algún otro especialista en el cual detectó una patología en el cual podría estar afectado el músculo y lo deriva para una segunda opinión. ¿Qué se debe considerar la evaluación inicial? Esto voy a hacer hincapié mucho a lo que es la narrativa. Acá es fundamental en algo complejo es ir de lo sencillo a lo más complejo. Es fundamental esto que es el interrogatorio. Para nosotros el interrogatorio es fundamental, igual que el examen físico. O sea, todos los estudios complementarios que disponemos tienen una precisión diagnóstica, pero la mayoría tienen falsos positivos o pueden dar resultados que por ahí, si no lo analizamos por la clínica del paciente, podemos cometer errores en diagnóstico. Entonces, sobre todo en el paciente complejo, comenzar con esto es fundamental. Y el momento del interrogatorio es fundamental. Bueno, estos son los puntos fundamentales, pero bueno, la edad de comienzo de los síntomas y la evolución temporal para definir bien si esta es una patología adquirida o hereditaria, que va a ser nuestra principal disquisición al principio. Porque bueno, algunas las patologías que ya tienen tratamiento, las patologías hereditarias, en la mayoría, hoy no, hay un grupo que sí, y que van a empezar a tener tratamiento. Y bueno, en el examen físico, acá también les hice un resumen de qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Nosotros evaluamos la fuerza muscular principalmente, evaluamos, inspeccionamos las masas musculares, el rango articular, buscamos signos particulares que son muy comunes en las neuropatías, como la miotonía, el rippling, ¿cómo se llama? La hiperlaxitud ligamentaria. Buscamos una serie de signos que son muy particulares que nos ayudan al diagnóstico. También buscamos si hay síntomas o signos en otros sistemas, en otros órganos, tanto en el sistema nervioso central como otra parte del sistema nervioso periférico, el nervio muscular, etc. Por eso nosotros tratamos de categorizar al paciente. O sea, estas son las formas de presentaciones de todas las miopatías. O sea, el paciente puede ser asintomático, tener un examen físico normal y tener solamente una elevación de la CPK. Puede tener episodios agudos de debilidad muscular con hinchazón de la masa muscular y elevaciones muy marcadas de la CPK, eso se conoce como rhabdomiólisis. Puede tener solamente debilidad, que podemos ver qué tipos de patrones de debilidad podemos encontrar. Puede tener debilidad, pero donde predominan las retracciones articulares. Puede tener hipermotilidad articular, hiperlaxitud con debilidad muscular. Puede tener miotonía, o sea, puede tener este fenómeno miotónico, que se describe como una relajación alterada, luego una contracción tónica del músculo, que eso puede manifestarse en diferentes partes del cuerpo, puede ser en el puño, en los ojos, en los miembros inferiores, o puede tener episodios de parálisis periódica. O sea, esto se puede manifestar en forma aislada, pero también se pueden superponer. Y ahí es un poco
poco más un reto hacer el diagnóstico, pero bueno, es importante ver si hay superposición porque el fenotipo, o sea, la forma de presentación clínica nos ayuda a la orientación diagnóstica. Incluso también si hay una afección, por ejemplo, si hay una neuropatía asociada, si hay una enfermedad neuromuscular asociada, si hay una enfermedad motoneurona asociada, si hay un deterioro cognitivo, si hay diabetes, si hay otra manifestación sistémica, también nos ayuda al diagnóstico. O sea, si hay manifestación respiratoria, cardiológica, etc. Y nosotros tratamos de, cuando vemos una debilidad o cuando revisamos al paciente la fuerza, tratamos de categorizar dónde está la afección, o sea, cuál es el patrón de la debilidad. Lo más común que van a encontrar es este paciente acá, que es el clásico de debilidad de cintura, que tiene debilidad proximal, comienza en miembros inferiores, luego afecta a miembros superiores, pero podemos encontrar un patrón de debilidad distal que se puede confundir, por ejemplo, con una neuropatía, una enfermedad motoneurona. Podemos tener una combinación, por ejemplo, de debilidad distal con debilidad proximal, o podemos tener debilidad proximal de miembros superiores con debilidad distal en miembros inferiores, pero también podemos tener solamente debilidad triangular que se puede confundir con, por ejemplo, el síndrome sistémico, o podemos tener una combinación de debilidad triangular con debilidad distal y debilidad axial. O sea que también podemos tener debilidad de los músculos extensores del cuello, debilidad abdominal, etc. Nosotros lo que tenemos que hacer en el examen físico es tratar de categorizar esto. ¿Sí? Esto es muy importante, es un paso fundamental para definir el diagnóstico radiológico. ¿Sí? Y otra cosa importante en el inicio, cuando evaluamos iniciar el paciente, esto también es importante. Si bien uno pensaría que es muy frecuente las enfermedades adquiridas, no generalmente no es lo que uno más encuentra en el consultorio. Realmente las enfermedades sistémicas que producen impacto en el músculo, muchas veces las clásicas son tratadas en forma temprana, no dan manifestación, y las miopatías inflamatorias son las que más uno puede encontrar, pero bueno, la mayoría encuentra enfermedades que son de origen hereditario genético. Y estos más o menos son los datos que podemos obtener al interrogatorio del examen físico que nos hacen pensar en una enfermedad hereditaria genética. ¿Sí? Entonces, más o menos teniendo eso en la cabeza, tenemos que ver qué estudios complementarios disponemos para estudiar a un paciente. Nuevamente, les digo, todo estudio complementario que vamos a hacer lo vamos a interpretar en un contexto de la clínica del paciente, porque vamos a tener alteraciones que no coinciden con la clínica y como dijo el doctor en su exposición, ahí tendríamos que dudar un poco del resultado, luego tendríamos que reevaluar al paciente. ¿Sí? Entonces, esto es un resumen. Disponemos de analítica de laboratorio, de electromiograma, una herramienta nueva es la resonancia muscular, la biopsia de músculo y estudios genéticos en situaciones particulares. ¿Sí? Dentro de la analítica de laboratorio, bueno, nosotros disponemos de una rutina general. Hay un montón de enfermedades sistémicas que pueden tener impacto en el músculo, por ejemplo el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, algunas infecciones, el HIV, por ejemplo, algunos tóxicos, por ejemplo las estatinas o algunos tratamientos que se utilizan de forma crónica, que pueden producir un impacto inflamatorio, como por ejemplo los inhibidores de checkpoint. Pero también podemos utilizar algunos parámetros que utilizamos como biomarcadores de daño muscular. La más clásica que utilizamos nosotros es la CPK total, que bueno, en el contexto clínico nos habla un poco de qué impacto tiene esa enfermedad muscular sobre el músculo. ¿Sí? También tenemos algunos estudios específicos que van dirigidos, de la analítica de laboratorio, que van dirigidos a buscar ciertas etiologías en particular, ¿no? Yo les voy a hablar algunas particularidades de algunas cosas de la analítica de laboratorio que hay que tener en cuenta. La primera, que es la que siempre se nos plantea, es cuál es el valor normal de CPK. O sea, nosotros siempre cuando recibimos una analítica de laboratorio vemos un resultado y al lado el valor que nos proporciona el laboratorio de cuál es el valor normal. Pero tengan en cuenta que el valor de CPK varía mucho en el contexto de la contextura del paciente, del género del paciente y de la etnia. ¿Sí? Este estudio estudió un grupo de pacientes normales, evaluaron el valor de CPK y fíjense cómo varía en contexto del origen y del género, cómo evalúan los valores normales de CPK. ¿Sí? Entonces, en este contexto
consideramos que una CPK es anormal. Una CPK es anormal, o sea, si tienen en cuenta el concepto de sensibilidad y especificidad, nosotros si tomamos una CPK muy baja como valor, vamos a tener una alta sensibilidad y una baja especificidad, porque vamos a estar quizás dentro de una población normal que no tiene enfermedad. Y si tomamos un valor muy alto, vamos a tener alta especificidad, pero se nos van a ir, o sea, vamos a desperdiciar un grupo de pacientes que por ahí tienen patología y como se sabe tienen una CPK más baja, ¿sí? Entonces, este es un consenso en el cual se determinó que el valor, se tenía un valor corte que es por este valor, 1.5 por arriba, se consideraría un valor anormal. Pero bueno, esto es un criterio porque en la clínica no vemos que tanto no es así, porque por ejemplo, hay un grupo de miopatías que cursan con CPK normal, así que les rompo este concepto que les acabo de decir. Hay miopatías que cursan con CPK normal, ¿sí? Así que podemos tener una CPK normal y eso no nos descarta una miopatía. Bien, entonces también podemos tener una CPK alterada y tampoco nos descarta una miopatía. Cuando tenemos siempre una CPK anormal, lo primero que tenemos que hacer es ver si realmente esa CPK está elevada. Y lo que tendríamos que hacer es evaluar las diferentes formas de la CPK, ¿sí? Hay un grupo de pacientes que la CPK forma complejos por otras moléculas como la hemoglobina o por otros tipos de CPK y forman una molécula que se llama macro-CK, que en ese caso da un valor de una CPK total anormal, pero cuando hacemos una electroforesis vemos que hay una molécula que está dando una falsa elevación de la CPK. Entonces también tengamos en cuenta eso, que por ahí la elevación es un falso positivo. ¿Bien? Entonces lo que se aconseja cuando una CPK está normalmente elevada es ver qué isoforma está afectada y si está presente esta macro-CK. Le pidieron corset. Y después esto es lo que decía. Ahora, vamos a tener pacientes con CPK normal que tienen miopatía. Sí, sí. Y obviamente tenemos pacientes con CPK alta o sumamente alta que tienen miopatía. Nosotros por ahí nos podemos quedar con el valor de CPK para categorizar la miopatía. Obviamente también nos ayuda la clínica. Pero por ejemplo, para que te tengan una idea, hay los pacientes que cursan con CPK más de 1000, generalmente son los pacientes que tienen más necrosis muscular. Tienen mayor necrosis muscular, entonces la CPK se eleva la sangre y aumenta a nivel de suelo. Generalmente son un grupo de miopatías que se denominan distrofias musculares. La más clásica es la distrofiopatía, la enfermedad de Duchenne y la enfermedad de Becker. Y dentro de las enfermedades inflamatorias, la miositis necrotizante inmunomediada y algunos tipos de dermatomiositis que cursan con mucha necrosis muscular. Por otra parte, bueno, tenemos otros parámetros. Podemos determinar una serie de anticuerpos si sospechamos una miopatía inflamatoria. Esto se estudió últimamente y ahora está disponible en la Argentina. Dependiendo si sospechamos una miopatía inflamatoria, últimamente la biopsia muscular está tomando un segundo plano en el diagnóstico de las enfermedades musculares. En el caso de la miopatía inflamatoria sigue siendo el gol estándar para el diagnóstico, pero cuando tenemos disponible esto y sospechamos uno de estos fenotipos y tenemos asociado un anticuerpo, podemos hacer el diagnóstico sin hacer una biopsia muscular. Tengamos en cuenta que la biopsia muscular no se hace en todos lados. Para el análisis, eso lo vamos a hablar más adelante, necesitamos a alguien que tenga experiencia en verla y que se analice correctamente, porque si no el resultado no va a ser preciso, ¿sí? Entonces esto puede ser una herramienta en la cual nosotros, si coincide con alguna de estas clínicas y tenemos un anticuerpo, podemos hacer un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria. También en algunos casos que pensemos en alguna alteración del metabolismo, podemos hacer un test de fuerza, se llama, y medir el ácido láctico y el amonio y ver si hay alguna alteración en el metabolismo del glucógeno o de la glucosa, y con esto orientarnos a hacer algún estudio genético. La mayoría de estas enfermedades que sospechamos son enfermedades genéticas. Podemos también dosar enzimas o productos de vías metabólicas
que cuando están anormalmente alteradas nos guían al diagnóstico etiológico de algunas enfermedades genéticas. Por otra parte, esto no me va a extender mucho porque ya lo utiliza. El electromiograma también es de gran ayuda para nosotros. Nosotros podemos hacer varias técnicas para evaluar al paciente. Con esto podemos confirmar que tiene una miopatía. También les voy a dar otro dato, que el electromiograma puede ser normal y no nos descartar miopatía. Si sospechamos que tiene miopatía, el paciente sigue con miopatía porque hay miopatías que afectan músculos que generalmente no son los que se exploran habitualmente y por ahí tenemos un sesgo en la exploración y el estudio puede ser normal. Pero también podemos tener algún dato que nos ayude de una alteración de estos estudios que nos ayuden al diagnóstico, porque vamos a asociar una neuropatía, una enfermedad de la unión neuromuscular o una enfermedad de motoneurona, y con algunos datos nosotros podemos orientar el diagnóstico etiológico. Esto no va a tener mucho. También en algunos casos podemos hacer unas técnicas que no son las habituales para orientar el diagnóstico etiológico, ¿sí? Bueno, la resonancia muscular, esto se puso de moda hace poco. Lo que se hace en realidad es un escaneo corporal total, se llama, un escaneo corporal total, y generalmente las dos secuencias que se hacen es una secuencia en T1 y una secuencia que es una variación del T2, que es un STIR. ¿Sí? En la secuencia T1 nosotros lo que vamos a ver realmente es daño crónico, y en la secuencia STIR generalmente, o sea, para simplificarlo, podemos ver un daño agudo activo, vamos a decirlo así, ¿no? Esto nos puede ayudar a orientar el diagnóstico. Hay ciertos patrones dependiendo del músculo que se afecta y de cómo se afecta, nos ayuda un poco al diagnóstico etiológico. También nos puede ayudar a la decisión de tomar una biopsia muscular, que es musculobiopsia. También hay unas técnicas de espectroscopía, sobre todo nosotros hacemos espectroscopía en fósforo, que nos ayuda un poco al diagnóstico etiológico de las enfermedades metabólicas, pero no lo usamos de rutina, es una técnica que se usa en investigación y también tiene que hacerse en un lugar, digamos, que en el cual sepa leerse y técnicamente se haga correctamente. Pero bueno, mira, fíjense, acá hay diferentes cortes del músculo, ¿sí? Estas son secuencias ponderadas en T1, esta es una secuencia ponderada en STIR, y que en las secuencias en T1 vemos al músculo de un tono gris y a la grasa la vemos de un tono claro. Este es un paciente que tiene hipertrofia muscular. Estos son dos T1 en dos pacientes que tienen atrofia muscular y tienen una hiperdensidad de algunos de los músculos, por ejemplo el cuádriceps y acá los isquiotibiales. Esto se denomina reemplazo graso, ¿sí? Esto es un daño muscular crónico, ¿bien? El cuádriceps. Y también en la secuencia STIR, fíjense, lo normal es que la grasa se vea oscura y el músculo se ve con una intensidad intermedia. Y cuando hay edema muscular, se ve una hiperintensidad, ¿sí? Esto nos habla un poco de ¿cómo se llama?, de daño muscular activo, entre comillas. También es una técnica, de STIR es una técnica sumamente sensible. O sea, si uno sale a correr, que no está habituado a correr y corre 5 kilómetros, se hace una resonancia y el STIR va a ser positivo. Así que es una técnica sumamente sensible y poco específica. No es específica. Nos guía el diagnóstico. Hay algunos signos, hay muchas descripciones de signos, sobre todo en las secuencias T1, pero con el tiempo y el estudio de varios pacientes se ha demostrado que esos signos aparecen en otros pacientes diferentes. Así que nos ayuda un poco la etiología, nos ayuda con el diagnóstico, pero bueno, no lo tomen como una verdad y como algo que nos va a dar el diagnóstico y el especialista va a decir que tiene tal enfermedad. O sea, nos puede sugerir, pero no nos hace el diagnóstico. Y bueno, otra técnica es la biopsia músculo. Hoy en día la biopsia músculo se está dejando de lado, no es una técnica que se hace rutina. Antes era el gol estándar para hacer el diagnóstico, solamente lo utilizamos en algunos casos. Se utiliza principalmente cuando uno sospecha una miopatía inflamatoria y
en algunos casos en el cual tengo una miopatía hereditaria y no llegué al diagnóstico con técnicas no invasivas. Si en ese caso tengo que hacer una biopsia muscular. Bueno, acá algunos datos de cuándo se realiza una biopsia, que es lo que acabo de decir. Sospecho una patología muscular, persisten las dudas diagnósticas y no se ha identificado la causa mediante métodos invasivos o mediante métodos no invasivos. ¿Qué músculo biopsiar? Que es otra pregunta que se nos puede presentar. El músculo para biopsiar es un músculo que esté débil pero no esté demasiado dañado. ¿Sí? Nosotros nos podemos guiar por la clínica, un músculo que no esté atrófico y que tenga una debilidad entre 5 y 3. O sea que en la escala de Kendall que tenga entre 5 y 3. ¿Qué otro dato nos puede brindar información? Que tenga denervación en el electromiograma, o sea cuando lo exploramos con aguja, y en la resonancia muscular un músculo que tenga estímulo positivo y que no tenga tanto reemplazo graso, o sea que no tenga en el T1 tanta hiperintensidad del músculo. ¿Bien? Ese músculo lo podemos utilizar. Bueno, generalmente esto se hace con un procedimiento vacío abierto, se toma una muestra con anestesia local y se manda a analizar. Se hacen varias técnicas, eso no me voy a meter, pero bueno, tiene que ser un lugar donde sepan analizarlo porque, bueno, nuevamente, como cualquier estudio, si tenemos un observador que tiene poca experimentación o se subanaliza la biopsia, los resultados pueden variar, pueden no darnos el diagnóstico definitivo o pueden darnos un diagnóstico errado. ¿Sí? Y bueno, y esto es lo que está en boga, que son los estudios genéticos. Hoy en día tenemos disponible en Argentina realizar estudios genéticos en un grupo de pacientes y llegar al diagnóstico definitivo. A veces obviamente no llegamos, concluimos en un diagnóstico clínico, pero en gran parte lo podemos realizar. A veces, en algunas ocasiones, se derivan muestras, pero hoy en día estamos bastante equipados con esto. Y en los estudios genéticos, esto es como un resumen. Nosotros cuando evaluamos al paciente tenemos fenotipos que son clásicos, de enfermedades que son clásicas y que nosotros hacemos el diagnóstico cuando el paciente entra a la consulta. Es literalmente. O sea, una es de la enfermedad estrella, la distrofia miotónica tipo 1 es clásica. Uno se sabe de la clínica y del estudio genético dirigido. Otra enfermedad es la distrofia miotónica tipo 2, que es muy parecida a la tipo 1, nada más. A veces puede confundirse con una distrofia cintura, pero ahí sí podemos ayudarnos con el electromiograma y con la resonancia si tenemos dudas y vemos el estudio genético dirigido. Otra es la distrofia facioscapular, que también tenemos el estudio genético dirigido, la distrofia muscular oculofaríngea, distrofinopatías, o sea, esto ya no se clasifica más como enfermedad, históricamente se clasificaba Duchenne, Becker y portadora. Ahora se hace un continuo, son distrofinopatías. Es un continuo de pacientes que están más afectados, menos afectados, que son pausisintomáticos o que son asintomáticas o pausisintomáticas. En este grupo también el estudio genético es dirigido muchas veces y tenemos que tener en cuenta que en este grupo ya han comenzado a haber tratamientos específicos, modificadores de la enfermedad. Bueno, enfermedades mitocondriales, hay un grupo que es nuevo que se llaman miopatías oculofaringocistales, que también tienen, esto no se hace en Argentina, hay que derivarlo, el resto se puede hacer en Argentina, todos estos estudios se pueden hacer en Argentina, en diferentes laboratorios. Y después tenemos un grupo de pacientes que tienen manifestaciones clínicas muy comunes y que tienen un montón de genes que pueden dar la misma manifestación. La clásica es la distrofia muscular de cintura, que se parecen mucho a la enfermedad de Duchenne, pero la mayoría son recesivos y que generalmente comienzan entre la adolescencia y la adultez. En esos casos en donde tenemos una presentación clínica para varios estudios genéticos, tenemos que hacer un panel genético o tenemos que hacer una secuenciación exómica o una secuenciación genómica. Hoy estos estudios los podemos hacer en Argentina. Bueno, muchas veces puede pasar esto, que llegamos al diagnóstico molecular o tenemos un estudio inconcluso o negativo. En el caso del estudio negativo inconcluso, acá se considera la biopsia muscular. En este caso, luego de esta evaluación, se considera realizar una biopsia muscular como parte del diagnóstico y para reevaluar el estudio genético. Se puede hacer una secuenciación de un gen particular si se sospecha de una enfermedad genética particular. Y para terminar, esto
esto va a ser rápido, eso es un resumen de los fenotipos más clásicos que uno puede encontrar y que vamos a hacer. ¿Sí? Yo voy a presentar los dos más clásicos que ustedes se pueden encontrar en la consulta, porque podemos estar en media hora más. No es la idea. Bueno, esta es una forma de presentación clásica. Esto seguro como clínicos lo ven diariamente. Es un paciente que tiene una CPK elevada, ¿sí? Y que consulta porque tiene una CPK elevada. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es evaluación inicial, la del laboratorio general, y obviamente antes de decir que tiene una neuropatía hay un montón de cosas que tenemos que tratar. Acuérdense que la CPK, si bien está dentro del músculo, está dentro de otros órganos y tiene varias isoformas que están dentro de otros órganos. Entonces hay que descartar que no tenga otras cosas, ¿sí? Obviamente, excluir que no sea una variación por la edad, el sexo, la raza e incluso el embarazo a veces puede elevar la CPK. Luego, la actividad física, lo que les dije yo, ¿se acuerdan que si salimos a correr una maratón y no estamos habituados, podemos elevar la CPK por una cuestión fisiológica? O sea, el ejercicio extenuante y sobre todo el ejercicio excéntrico destruye las fibras musculares y luego se regeneran y eso puede elevar la CPK. Entonces, si la CPK está muy elevada, lo que se recomienda es 7 días de reposo y luego repetir un valor en reposo, ¿sí? Luego, obviamente, hay causas sistémicas, tóxicos, trauma, las inyecciones intramusculares son las causas más frecuentes de elevación de CPK, ¿sí? Endocrina, el hipotiroidismo es una causa común, y obviamente, habiendo tratado todo eso, ver si no tiene esto que se llama macroCK. Una vez que hayamos estudiado todo, incluso si no tiene una enfermedad cardiovascular que también puede elevar la CPK, y el paciente está asintomático y tiene valores que se consideran valor digamos significativamente elevados. Si no los tiene, los seguimos, ¿sí? Y si los tiene, el primer estudio que tenemos que hacer es un electromiograma. El electromiograma, ¿qué nos ayuda? Si tiene una neuropatía, muchas veces las neuropatías que cursan con denervación o si tiene una enfermedad de motoneurones, que podemos evaluar el componente de la motoneurona inferior, a veces puede elevar la CPK en un rango que siempre es menos de 1000, entre 600 y 700, eso está escrito. Pero si el electromiograma es normal o tiene algún dato que nos haga pensar en una miopatía o la misma, bueno, por la evaluación, ahí tenemos que evaluar. Estamos en un paciente que pensamos en algo hereditario o adquirido, por lo que habíamos hecho en la evaluación inicial. Si pensamos en algo adquirido, esto depende de los valores de CPK. Miopatías inflamatorias que cursan sin debilidad hay. Si no se recuerdan, hay un grupo de dermatomiositis que cursan con poca debilidad muscular o a veces solamente con elevación de la CPK, pero realmente la elevación de la CPK es significativa, está cerca de los valores de límite. Pero tienen manifestaciones sistémicas, eso es lo importante, evaluar el tórax si tiene rayos cutáneos, ¿no? Hay otras enfermedades que pueden cursar con elevación de la CPK y sin debilidad, y bueno, si estamos en el inicio de una miositis necrotizante inmunomediada, también podemos tener valores más de 1000 y ¿cómo se llama? Y tener sin debilidad, cuando lo agarramos en la etapa muy aguda. En esos casos, generalmente en las miopatías inflamatorias, que son las que principalmente vamos a estudiar en este caso, el rango de la CPK es más de 1000, y ahí podemos estudiar con más. Podemos hacer un panel de anticuerpos o podemos hacer una resonancia muscular y en el caso de que no llegamos al diagnóstico podemos llegar a hacer una revisión muscular si la sospecha diagnóstica sigue siendo una miopatía inflamatoria, ¿sí? En el caso de las causas hereditarias yo le dije que hay un grupo de miopatías que pueden cursar con elevación de la CPK, pero que a veces pueden tener algo al examen físico que uno pasa por alto, por ejemplo hipertrofia de pantorrilla, macroglosia, retracciones. ¿Cómo se llama? Algunas deformidades esqueléticas, por ejemplo escoliosis, y en ese caso generalmente uno trata de descartar enfermedades comunes o que pueden ser tratables. Hay una enfermedad que es la enfermedad de Pompe de inicio del adulto que puede cursar solamente con elevación de la CPK. En este caso se puede hacer un dosaje de una enzima que se llama alfa-glucosidasa ácida y que generalmente, bueno, si está alterado, si está reducido, puede guiar al estudio genético, hacer un estudio genético dirigido, o si no, en este caso nos podemos guiar un poco por la resonancia muscular, y si pensamos algo que varía, se
CPK fluctúa entre el reposo y la actividad física y pensamos que en una neuropatía metabólica hacer algún estudio que evalúe el metabolismo de la glucosa o de los líquidos y al estudio clínico. Pero bueno, acuérdense, para llegar a eso, tiene que pasar por lo más frecuente, lo más común, y haber descartado todo, porque esto es raro, ¿sí? Y esto es más frecuente. Pero como clínicos siempre nos enseñan a pensar siempre en lo más raro, nos enseñan a la facultad a pensar lo más raro. Acá en este caso, el ejercicio que tenemos que hacer es tratar lo más frecuente, ¿sí? Porque ya no va a ser la primera vez que venga una consulta a un paciente que, por ejemplo, tenía 1000 de CPK y se lo usaron luego de una convulsión crónico-clónica generalizada y que venga con diagnóstico de empatía metabólica. Obviamente, o sea, si tuvo una condición crónico-clónica generalizada, va a tener destrucción de la masa muscular. Entonces, siempre interpretar el resultado en el contexto de la clínica, ¿sí? Este es el segundo que voy a mostrar y luego les muestro la otra presentación que se van a encontrar. La segunda que pueden encontrar es la rhabdomiólisis. Ya le dije qué consiste la rhabdomiólisis. Es una destrucción masiva del músculo, una elevación exagerada del CPK y que va a tener clínica. O sea, la rhabdomiólisis, para definirla, tiene que tener debilidad muscular, tiene que tener edema de la masa muscular, tiene que tener dolor muscular y a veces sucede que tienen inconturia, o sea, se elimina algunos productos que están dentro del músculo en la orina y la correr, ¿sí? Obviamente, cuando estamos en una situación aguda, lo que tenemos que hacer es una situación de urgencia, va a la guardia, descartamos complicaciones que pueden poner en riesgo la vida. ¿Qué puede poner en riesgo la vida acá? Que tener una insuficiencia renal aguda o que tenga una hipercalemia, una hipocalcemia, tenga una arritmia y se muera. Así que esta situación aguda a la guardia, controlar las complicaciones. En esta situación no hay que hacer ningún estudio, o sea, olvídense de la biopsia muscular, olvídense de nada, porque todo lo que hagan va a dar alterado. Entonces tenemos que analizar la clínica. O sea, lo primero que tenemos que hacer es evaluación inicial y analítica de laboratorio. Evaluación inicial, lo primero, si el paciente tiene el primer episodio de rhabdomiólisis, la causa más frecuente es la adquirida. Entonces tenemos que detectar qué le está pasando. Lo más común, por ejemplo, depende de la guardia en la que esté y su población. Pero, por ejemplo, los tóxicos, el alcohol, la intoxicación alcohólica aguda es una causa común. También, bueno, la mayoría que tiene una intoxicación alcohólica y al otro día tiene dolor muscular, generalmente no le dosan la CPK, pero lo más probable es que tenga un episodio de rhabdomiólisis. El consumo de estimulantes, por ejemplo, cocaína, cualquier estimulante, y sobre todo los estimulantes que utilizan los jóvenes en las fiestas electrónicas que se hidratan poco, pueden producir rhabdomiólisis. Algunos medicamentos, ¿sí? Lo más común, lo clásico es estatina. Hay otros medicamentos. Algunos cuadros de infección pueden ser también producidos, por ejemplo, el ejercicio físico extremo. Eso tengan en cuenta. Un paciente que no está habituado a la actividad física y que hace un ejercicio en condiciones ambientales que no son las adecuadas, puede ser un episodio de rhabdomiólisis sin tener una enfermedad muscular. Bueno, obviamente un estatus epiléptico. Esto lo podemos descartar con el examen físico y una analítica de laboratorio. O sea, lo estabilizamos al paciente y luego lo observamos, ¿sí? Lo observamos. Si el paciente en el interrogatorio tiene más de un episodio, o sea, ya había hecho otro episodio de rhabdomiólisis, tiene historia familiar de dolor muscular en la familia con actividad física o de intolerancia a los anestésicos, tiene intolerancia al esfuerzo históricamente, pero nunca había hecho un episodio de rhabdomiólisis, o tiene alguna alteración en el examen físico, puede tener hipertrofia de pantorrillas, puede tener hipertrofia muscular exagerada para la actividad física que hace el paciente, puede tener unas enfermedades musculares que pueden hipertrofiar el músculo. Ahí sí consideramos que tuviera una causa hereditaria, ¿sí? Esto ya es más del especialista, pero sepan, para que tengan una idea, todos los estudios que debemos hacer en una situación aguda los tenemos que diferir, por lo menos 6 semanas. ¿Sí? Resonancia, si queremos hacer un electromiograma y si queremos hacer una biopsia muscular. Porque la propia rhabdomiólisis, la propia destrucción del músculo puede dar falsos positivos en esos estudios y no nos orienta a la etiología. Entonces, si pensamos
En este grupo de enfermedades diferimos 6 semanas por lo menos en estudio hasta que el paciente se estabilice. Y el último que voy a hablar es la clásica debilidad de cintura, ¿sí? La primera distinción que tenemos que hacer es si el paciente tiene algo adquirido o si tiene algo hereditario. Esto lo podemos hacer con interrogatorio. Dentro de los adquiridos, solo con una evaluación inicial, una analítica de laboratorio y un electromiograma, podemos hacer el diagnóstico clínico de algunas entidades. Como hincapié en esta es una entidad que se escribió hace poco, es una neuropatía nemalínica de comienzo tardío. O sea, la neuropatía nemalínica es una miopatía que se escribió como una alteración que se dio en la biopsia muscular y que clásicamente se asoció a una enfermedad genética. Pero se ha descubierto que un grupo de pacientes o con HIV o con gamapatía de origen incierto pueden tener esta entidad. El diagnóstico definitivo se da con la biopsia muscular, porque se ven algo que se llaman cuerpos malignos en la biopsia muscular. Y se tiene que detectar esas dos entidades, porque tratando el HIV y viendo si es necesario, si es necesario tratar la gamapatía, si está activo o no, esta entidad mejora. ¿Sí? Y otras son las miopatías inflamatorias, que las miopatías inflamatorias básicamente hoy se dividen en diferentes subgrupos que se están reclasificando. La polimiositis no es una entidad propia, sino que se reclasificó en estas entidades. Puede ser una dermatomiositis, puede ser un síndrome de superposición, puede ser una miositis necrotizante inmunomediada o puede ser una miositis por cuerpo de inclusión que tiene un fenotipo clásico, que también se puede detectar a edad tardía y principalmente tiene debilidad de estar en las manos. ¿Sí? Acá se puede hacer un panel de anticuerpos o una biopsia muscular y se llega al diagnóstico. ¿Sí? Y estas tienen un tratamiento. ¿Bien? Y hasta ahí llego. Voy a adelantar acá. Esto es para resumir, porque los otros fenotipos los tengo preparados para otra clase y es muy específico el especialista. Sepan que la mayoría son enfermedades genéticas y que por ello el diagnóstico necesita un poco más la precisión del especialista, pero gran parte de los otros fenotipos son más comunes ¿cómo se llama? En enfermedades genéticas. Pero bueno, más o menos para resumir, yo acá arriba puse que la evaluación clínica lo puse arriba porque es lo más importante, ¿no? Luego tenemos una serie de estudios complementarios. El estudio complementario a veces nos puede llegar al diagnóstico, sobre todo algunos análisis de laboratorio, estudio genético, biopsia muscular, pero muchas veces podemos tener un diagnóstico inconcluso y volver a empezar con este círculo, que a veces puede ser eterno y